Estimadas y estimados, bienvenidos al Minimáster Internacional Litigación Estratégica en Imputación Necesaria en el Juicio Oral sobre la perspectiva del derecho internacional, de los derechos humanos y los tratados internacionales. Mi nombre es Carlos Milton Fonseca Lidueña. Para mí es un honor acompañarlos en el desarrollo de este Minimáster y pongo a disposición de ustedes mi humilde conocimiento y experiencia de la materia. En estos momentos me desempeño como magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta. Igualmente agradezco al doctor Eduardo Yusga por esta invitación, la cual recibo con mucha alegría y entusiasmo. Entremos en materia de las garantías judiciales. En esta presentación o lección, antes de adentrarnos profundamente en el tema de las garantías judiciales, desde la perspectiva de los estándares internacionales desarrollados en torno a ellas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y la Corte Europea de los Derechos Humanos, se definirá prima facie lo que debe entenderse conforme al uso corriente por la palabra garantía, para luego, pluralmente, en torno a ellas, vincularlo a lo jurídico, garantías judiciales. Seguidamente, analizaremos en forma general el tratamiento que hacen los dos sistemas de protección de derechos humanos de las garantías judiciales, los dos sistemas regionales, para posteriormente adentrarnos a analizar su contenido en las normas de la Convención Americana de los Derechos Humanos y en las normas de la Convención Europea de los Derechos Humanos, y su desarrollo en los diferentes estándares de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y la Corte Europea de los Derechos Humanos. De la definición del término de garantías judiciales. El diccionario de la Real Academia Española define el término garantía. Señala que viene de la palabra francesa garantie, y al renglón seguido, en 6 acepciones, señala: primero, efecto de afianzar lo estipulado. Se entiende por garantía efecto de afianzar lo estipulado. En el segundo renglón, se entiende por garantía fianza o prenda. En el tercer renglón, se entiende por garantía cosa que asegura y protege contra algo, riesgo o necesidad, contra algún riesgo, o necesidad. Cuarto, seguridad o certeza que se tiene sobre algo. Lo hizo con la garantía de que no se producirán complicaciones. Quinto, se entiende como garantía el compromiso temporal del fabricante o vendedor, por lo que obliga a reparar gratuitamente algo vendido en caso de avería. Y sexto, documento de garantía de un producto. Seguida a estas excepciones, define garantías constitucionales como garantías constitucionales, derecho que la Constitución reconoce a todos los ciudadanos, de garantía que ofrece confianza. Es evidente que el término garantía por sí solo, definido en las 6 acepciones del diccionario de la Real Academia Española, pareciera que se aleja del objeto de nuestro estudio jurídico, de lo judicial, de las garantías judiciales. Pero nótese que la definición de los términos garantías constitucionales que hace el diccionario de la Academia Española se acerca, o podría decirse que la definiría si asumimos, como debe ser, que el derecho constitucional o las constituciones modernas contienen derechos humanos aplicados. Entre ellos, por supuesto, las garantías judiciales. En este sentido, se podría llegar a la afirmación que éstas consisten en que el Estado, en sus procedimientos de todo orden jurisdiccional, administrativo o jerárquico, debe reconocer y asegurar a todos los ciudadanos la protección efectiva de sus derechos fundamentales, y a su turno el ciudadano debe tener la seguridad, debe tener la confianza, la certeza de dicho aseguramiento que tutelan mecanismos para la efectividad de esos derechos fundamentales en todas
aquellas actuaciones. Resulta trascendente para nuestro estudio resaltar que suele confundirse los significados de principio, garantía y derecho. Al respecto, es necesario señalar que si bien cada uno de ellos tiene un significado diferente, se encuentran de alguna forma inescindiblemente vinculados recíprocamente. En efecto, a pesar de que divergen en cuanto al significado de cada acepción, convergen en cuanto a que las garantías pueden ser principios en el sentido que son fundamento o basamento, pilares fundamentales que han de tenerse en cuenta en cualquier fase del proceso de una actuación penal, laboral, administrativa, civil o de cualquier orden jerárquico por cualquier autoridad para hacer efectivo un derecho. El que a su turno es una garantía o medio para hacer efectivo otro derecho. Por ejemplo, como lo veremos en extenso o in extenso adelante. El derecho a ser oído en un procedimiento nos garantiza en cualquier actuación judicial o administrativa o de todo orden que la autoridad no sustanciará su decisión arbitrariamente, sino que motivará de acuerdo al procedimiento teniendo en cuenta nuestras alegaciones. Lo mismo acontece con la garantía del juez imparcial, que es un derecho fundamental, un pilar fundamental, un principio que tiene el ciudadano, consistente en que las actuaciones del juez o de cualquier autoridad que conozca su caso no tengan ningún perjuicio de carácter interno o externo y juzgue de acuerdo al caso concreto y conforme a los procedimientos legalmente preestablecidos. Además de estos ejemplos, encontraremos otras garantías, derechos o principios que abordaremos posteriormente que constituyen, como lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, refiriéndose a garantías judiciales, el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos. Algunos doctrinantes también intentan hacer una diferencia entre principio y garantías. Los principios, señalan los doctrinantes, se refieren al conjunto de normas rectoras que inciden en el proceso, que afectan el ritual y determinan el comportamiento correcto de la persecución estatal. Mientras que las garantías se suele identificar con el conjunto de normas que amparan a los ciudadanos frente a la persecución estatal. En la legislación internacional, el problema de la identificación de garantías también se presenta, pues el conjunto de normas que se agrupan bajo ese concepto puede fácilmente inducir a la noción de debido proceso legal o a la noción de administración de justicia imparcial, aspectos que se presentan efectivamente como componentes de garantías concretas. No obstante, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin entrar a hacer distinciones complejas, ha considerado las garantías judiciales como medios procesales que sirven para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad del ejercicio de un derecho, vale decir, los medios idóneos para que los derechos y libertades sean efectivos en todas circunstancias. La misma Corte Interamericana de Derechos Humanos enfatiza en relación con el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos lo siguiente, abro comillas, este artículo, cuya interpretación ha sido solicitada expresamente, es denominada por la Convención garantías judiciales, lo cual puede inducir a confusión porque el que no se consagra un medio de esa porque no consagra un medio de esa naturaleza en sentido estricto, sino el reconocimiento al debido proceso legal o derecho de defensa procesal que abarcan las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa
de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. En otras palabras, en el sentido del artículo 8 de la Convención, las garantías judiciales no son un recurso judicial propiamente dicho, sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales penal, laboral, civil, administrativa, para que pueda hablarse de verdaderas y propias garantías según la Convención. Ahora, tanto la Convención Americana de Derechos Humanos como la Convención Europea de Derechos Humanos contemplan en su artículo el acceso a la administración de justicia y sus consecuencias innatas, el debido proceso como garantías judiciales o los recursos internos efectivos, siendo los mismos. Sin embargo, son considerados por la jurisprudencia en algunas oportunidades como dependientes de los derechos sustanciales reconocidos en las convenciones. Tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a lo largo de su jurisprudencia contenciosa, se ha visto marcada, debido a su naturaleza subsidiaria, de sus jurisdicciones, por el tratamiento del acceso a la justicia y de las garantías judiciales que deben proporcionar los estados a fin de operativizar los derechos reconocidos. Es así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido en numerosas situaciones que en una sociedad democrática los derechos y libertades inherentes a la persona, sus garantías y el Estado de Derecho constituye una triada, cada uno de cuyos componentes se define completa y adquiere sentido en función de los otros. El Tribunal Europeo, por su parte, remarca que el Convenio Europeo de Derechos Humanos está orientado a garantizar los derechos de manera práctica y no meramente teórica, poniendo principal acento a aquellos derechos que hacen al derecho de defensa en el seno de una sociedad democrática, ya que la confianza de los particulares en los tribunales constituye uno de sus pilares fundamentales. Por lo anterior, se analizarán los distintos aspectos a los que se extiende el concepto de debido proceso objetivo, consagrado en el artículo 8 de la Convención Americana y en el 6 de la Convención Europea de Derechos Humanos, a través del reconocimiento de las garantías judiciales de la Convención como 1. El derecho a ser oído, 2. El plazo razonable, 3. El tribunal competente o el juez natural y sus manifestaciones, tribunal competente, imparcial e independiente previsto por la ley, 4. La presunción de inocencia y las garantías mínimas como el debido proceso, tales como la confesión del imputado, el principio non bis in idem, la publicidad de los debates, asimismo la protección judicial consagrada en el artículo 25 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y el artículo 13 de la Convención Europea. Finalmente, se hará mención al estudio de la jurisprudencia interamericana en lo que toca al estudio conjunto de los artículos 8 y 25, del cual surge el llamado derecho a la verdad de creación jurisprudencial. Si analizamos la jurisprudencia europea, encontraremos que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se caracteriza por reconocer a los estados que integran el sistema un mayor grado de soberanía, lo que se ve reflejado en que los derechos consagrados en el convenio no son en ningún caso absolutos, ya que pueden ser reglamentados o son reglamentados o deben ser más bien reglamentados por los estados ratificantes de la convención. Los estados gozan, al reglamentarlo, de un margen de discrecionalidad para establecer limitaciones. Asimismo, observamos que el Tribunal Europeo no hace una interpretación autónoma del sistema de protección de derechos humanos, sino que el mismo es interpretado a la luz del derecho internacional general del cual forma parte. Esto restringe de alguna forma la interpretación y por consiguiente la creación jurisprudencial de derecho, alejándose de la postura de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este sentido, la jurisprudencia europea señala que la proporcionalidad de la limitación a los derechos consagrados en el convenio europeo debe interpretarse a la luz del artículo
31.3 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, que señala que un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin, mientras que, recordemos, la Convención Americana permite a la Corte Interamericana de Derechos crear derechos. Estudiemos entonces lo concerniente a las garantías judiciales. Me voy a permitir leer el artículo 8 de la Convención Americana. Por favor, síganme en la presentación. El artículo 8 de la Convención Americana preceptúa. Artículo 8. Garantías judiciales. Toda persona tiene derecho a ser oída. Primera garantía. Con las debidas garantías dentro de un plazo razonable. Otra garantía. Por un juez o tribunal competente. Otra garantía. Independiente e imparcial. Dos garantías más. Establecido con autoridad por la ley en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. En su inciso segundo señala el artículo 8. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho en plena igualdad a las siguientes garantías mínimas. A. Derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal. B. Comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada. C. Concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa. D. Derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor. E. Derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no, según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo, ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley. F. Derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia como testigos o peritos de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos. G. Derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable. Y H. Derecho de recurrir del fallo ante el juez o superior. 3. Inciso tercero. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza. Cuarto. Inciso cuarto. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a un nuevo juicio por los mismos hechos. Quinto, el proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia. Lo primero que debe tenerse en cuenta es que de una lectura desprevenida del artículo se podrían llegar a conclusiones erradas en cuanto a su ámbito de aplicación material y personal. Nótese que en cuanto al ámbito de aplicación material, la errada conclusión sería el afirmar que mientras el inciso primero, ustedes leyeron conmigo, hace relación a garantías en general que se debe tener en cuenta a los ciudadanos en todo tipo de actuaciones, en la sustanciación de una acusación formulada en contra ella o para la determinación de derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. El inciso segundo prescribe requisitos, presupuestos o garantías que se deben asegurar al ciudadano en materia penal, ya que preceptúa
Toda persona inculpada del delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad durante el proceso. Toda persona tiene derecho en plena igualdad a las siguientes garantías mínimas. Garantías específicas que la mayoría de ellas se predican de la especialidad penal. No obstante, esta afirmación se reitera. Esta interpretación es incorrecta, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho en reiterada jurisprudencia que el elenco de garantías procesales establecidas en el artículo 8 de la Convención es aplicable en cuanto sea compatible a la determinación de los derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Esto es, no solamente a cuestiones penales, sino también a otras cuestiones o a todo tipo de jurisdicciones o a todo tipo de actuaciones en lo civil, laboral, penal o de cualquier autoridad administrativa. En lo relacionado con el ámbito de aplicación personal, podría también llegarse a la interpretación errada o a la conclusión errada de que las garantías judiciales solo deben ser respetadas por los jueces o tribunales y no por los otros órganos del Estado, lo que se deduciría del inciso primero del artículo 8. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente, imparcial, establecido con anterioridad por la ley en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ello para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Esta interpretación también sería errada. Se entera porque la Corte Interamericana ha establecido en su jurisprudencia que todos los órganos del Estado deben cumplir materialmente con el debido proceso, tanto en funciones jurisdiccionales como en funciones administrativas y legislativas. Al respecto dijo, por favor síganme en la presentación, abro comillas, cuando la convención se refiere al derecho de toda persona a ser oído por un juez o tribunal competente para la determinación de sus derechos, esta expresión se refiere a cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa, judicial, que a través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de las personas. Cierro comillas. Seguidamente procederemos a hacer un análisis de las garantías contenidas en el inciso primero del artículo 8 de la Convención, de las que se itera, igual que las contenidas en los siguientes incisos de 2 al 5, se refieren a todo tipo de actuación jurisdiccional, no solo la penal o no solo las penales. Por lo tanto, serán objeto de nuestro análisis por ahora las siguientes garantías judiciales contenidas, repito, en el primer párrafo del artículo 8-1 de la Convención, a saber, el derecho 1 a ser oído, 2 por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, y 3 dentro de un plazo razonable. De la garantía al derecho a ser oído. La primera garantía judicial mínima por requisito que debe observarse a la persona por parte de las jurisdicciones del Estado o por cualquier autoridad del Estado de cualquier orden es el derecho a ser oído. Consiste básicamente que el ciudadano debe tener la confianza, la certeza que al Estado le asegura la posibilidad real de recurrir ante los órganos competentes que van a adoptar una decisión que pueda afectar sus derechos e intereses. En lo concerniente a este derecho, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha señalado que dentro de la jurisdicción de cada Estado americano, las víctimas de violaciones a los derechos humanos deben contar con la posibilidad de ser oídas
posibilidad de la que deben ser titulares los familiares de las víctimas, lo que implícitamente, lleva inmersa su actuación en los procesos respectivos. También hagamos referencia en cuanto a la oralidad en el derecho a ser oído. La Corte consideró que del artículo 8.1 no se desprende que el derecho a ser oído necesariamente deba ejercerse de manera oral en todo procedimiento. No obstante, considera la Corte que la oralidad es una de las debidas garantías que el Estado debe ofrecer al justiciable en cierto tipo de procesos. De la garantía al derecho al juez natural o juez competente. Otra de las garantías que como mínimo debe observarse en las fases o instancias procesales por parte de las jurisdicciones de todos los estados y de cualquier autoridad de todos los estados. Es la del derecho del juez natural o el juez competente para tramitar el caso. Consiste, según la Corte, en que la persona procesada para ejercer sus derechos debe conocer con anterioridad las autoridades o tribunales que son competentes para tramitar su caso. Esto es, el tribunal competente o juez natural es el establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación formulada en su contra o para la determinación de sus derechos y obligaciones de carácter civil, laboral, fiscal u otro cualquiera. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo: constituye un principio básico relativo a la independencia de la judicatura que toda persona tiene derecho a ser juzgada por tribunales de justicia ordinarios con arreglo a los procedimientos legalmente establecidos. El Estado no debe crear tribunales que no apliquen normas procesales debidamente establecidas para sustituir la jurisdicción que corresponda normalmente a los tribunales ordinarios. Por favor, síganme en la presentación. Corte Interamericana de Derechos Humanos, 30 de mayo de 1997, párrafo 129. La Corte, en relación con el derecho al juez natural o competente, se han pronunciado en varios casos relativos a las jurisdicciones especiales, como el de la justicia, como los de la justicia penal militar, que han sustituido las jurisdicciones ordinarias en el caso de juzgamiento de civiles y en caso de violaciones graves a los derechos humanos, como los crímenes internacionales de lesa humanidad, de guerra y genocidio, y otras graves violaciones como los actos de tortura, ejecuciones extrajudiciales, etc. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo, por favor, síganme, abro comillas, en la presentación. La Corte ha dicho que cuando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria, se ve afectado el derecho al juez natural y a fortiori el debido proceso, el cual a su vez encuéntrese íntimamente ligado al propio derecho del acceso a la justicia. El juzgamiento de civiles corresponde a la jurisdicción ordinaria. Continuemos con la siguiente garantía de el derecho al juez imparcial. La persona tiene derecho a contar con la garantía de que el juez o tribunal, tal como lo dijimos anteriormente al inicio, como lo señala la Real Academia en sus dos primeras acepciones, que el juez o el tribunal juzgue o proceda con imparcialidad, y también que el juez en ese procedimiento incluye y denota imparcialidad. Entiéndase también la imparcialidad
en forma general como la ausencia de designio o prevención en el juez en su función jurisdiccional o de decir el derecho. La palabra jurisdiccional viene de juris directio, y decir el derecho. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, trayendo a colación la Corte Europea de Derechos Humanos, ha señalado que el derecho a un juez o tribunal imparcial tiene un aspecto subjetivo y otro objetivo. Esto es, el juez debe ser imparcial de manera subjetiva y de manera objetiva, y debe actuar en los términos del procedimiento y de la razón del caso que se le somete. Esto es, su actuación debe ceñirse a exponer las razones que fundamentan su decisión judicial y aclarar las dudas que puedan presentarse. La manera subjetiva consiste en que el juez o el tribunal debe carecer de una manera subjetiva de prejuicio personal. En cuanto a la objetiva, debe ofrecer garantías suficientes para que no haya duda legítima al respecto. Desde la perspectiva objetiva, se debe establecer si aparte del comportamiento de los jueces hay hechos averiguables que puedan suscitar dudas respecto a su imparcialidad. Es decir, hasta la apariencia puede tener cierta importancia. No basta ser la mujer de César, hay que parecerlo. No basta serlo, hay que parecerlo. Porque, por supuesto, está en juego la confianza que deben inspirar los tribunales y los jueces en una sociedad democrática y sobre todo a las partes del caso. Así lo consideró la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a que considera que el derecho a ser juzgado por un juez o un tribunal imparcial es una garantía fundamental del debido proceso. De otra parte, señala la Corte que la imparcialidad de las autoridades públicas asegura que las decisiones tomadas están debidamente fundamentadas, debidamente motivadas, pues en caso contrario, si no están debidamente fundamentadas, si no están debidamente motivadas, serían decisiones arbitrarias. Por lo tanto, el deber de motivar las decisiones es garantía vinculada con la recta administración de justicia que garantiza al ciudadano ser juzgado por las razones de derecho que él suministra y rodea de legitimidad, credibilidad la decisión. Al respecto, la Corte dijo: el tribunal ha resaltado que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En este sentido, la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de palabras ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Por todo ello, el deber de motivación es una de las debidas garantías incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso. Corte Interamericana de Derechos Humanos, 5 de agosto de 2008, párrafo 78. Continuemos entonces con la garantía al derecho a un juez independiente. Es una garantía
un derecho de los ciudadanos que el juez o tribunal que conozca su caso sea autónomo, independiente. No es un derecho de los jueces, que no muy pocas veces nos ufanamos de esta garantía, cuando de una parte somos nosotros quienes debemos garantizar que no vamos a permitir que seremos objeto de interferencia por parte de los otros órganos o ramas del poder del Estado. Y de otra parte, se debe garantizar al ciudadano que somos independientes de nosotros mismos, de nuestros preconceptos, y que vamos a juzgar de acuerdo al caso concreto. Esto garantiza que, y de otra parte también, se debe garantizar al ciudadano por parte de las otras ramas del poder del Estado que no va a intervenir, influenciar o ingerir en las decisiones judiciales, lo cual se garantiza a través de la separación de los poderes público, judicial, legislativo, ejecutivo y jerárquico en un sistema democrático. Dice la Corte que el objetivo de la protección es evitar que el sistema judicial en general y sus integrantes se vean sometidos a posibles restricciones indebidas en el ejercicio de su función por parte de otros órganos diferentes al Poder Judicial, o incluso por aquellos magistrados que ejercen funciones de revisión o de apelación. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, al igual que su homólogo de la Corte Europea de los Derechos Humanos, ha señalado que la independencia de los jueces se debe garantizar con un adecuado proceso de nombramiento y con una duración establecida en el cargo y con una garantía contra presiones extremas. Véase Corte Interamericana de Derechos Humanos, 31 de agosto de 2001, párrafo 75. Examinemos, estudiemos el plazo razonable. Como se podrá observar, el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce el derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable. No obstante, el contenido de la norma es demasiado abierto en el sentido que no define el alcance y contenido del plazo razonable, como todas las normas contenidas en los tratados de derechos humanos, que en lo general son normas de carácter non-self-securing. Ha sido la Corte, como en otros derechos de contenido abierto, la que ha definido su alcance y contenido en sus funciones consultivas y contenciosas. La Corte se pronunció por primera vez acerca del plazo razonable en el caso Genie Lacayo, en el cual define de manera precisa cuáles son los elementos a tener en cuenta para determinar la razonabilidad del mismo. En esta oportunidad, bajo inspiración de su par europeo, que fue el primero que el Tribunal de Estrasburgo, el primero que se pronunció, estableció que se deben tener en cuenta para este fin: 1, la complejidad del asunto; 2, la actividad procesal del interesado; y 3, la conducta de las autoridades judiciales. Estos criterios, señala la Corte, deben ser evaluados según las circunstancias del caso, prescindiendo de la consideración de un plazo determinado de tiempo, plazo que debe ser analizado a través de las diferentes etapas del proceso. Analizando fase por fase, debe considerarse la duración legal del proceso. Esta tesis dominante, tanto en la jurisprudencia de la Corte Interamericana como la de su par europeo, ha sido llamada como la doctrina o la tesis del no plazo, debido a su reticencia de determinar un plazo concreto. En el caso Suárez-Rosero versus Ecuador, la Corte señala que la finalidad del plazo razonable
es impedir que el acusado permanezca en dicha situación un largo tiempo. Señala el tribunal en el caso Blake que el fundamento principal del plazo razonable es evitar dilaciones que se traducen en privación o denegación de justicia. En el caso Suárez Rosero, más allá de reafirmar los criterios adoptados en Genie Lacalle, la Corte explicitará a partir de cuándo se debe contar el plazo para su análisis. Señala en este sentido como punto de partida del proceso el momento en el cual se produce el arresto, la captura del individuo, y como punto final del plazo la sentencia en firme y definitiva. En esta sentencia la Corte Interamericana dijo: el principio de plazo razonable al que hace referencia los artículos 7.5 y 8.1 de la Convención Americana tienen como finalidad impedir que los acusados permanezcan largo tiempo bajo acusación y asegurar que ésta se decida prontamente. En el presente caso, el primer acto del procedimiento lo constituye la aprehensión del señor Suárez Rosero el 23 de junio de 1992 y por lo tanto a partir de ese momento debe comenzar a precisarse el plazo, cierro comillas. Por favor, síganme en la presentación. Los tres criterios se mantendrán a lo largo de la jurisprudencia de la Corte de manera constante, sin producirse un mayor desarrollo. Sin embargo, en pocos casos se aparta de ellos. Lo hace excepcionalmente en el marco de circunstancias especiales como los casos de las ejecuciones extrajudiciales. Al respecto, sostiene la Corte que no es necesaria la actividad del interesado, ya que el aparato estatal, en búsqueda de la verdad, debe actuar ex oficio, debe actuar de oficio, y el Estado en ningún momento podrá invocar la escasa o incluso la nula actividad del interesado para justificar la violación del artículo 8. En el caso Valle Jaramillo, la Corte estableció un elemento más luego de argumentar que resultaba difícil establecer un plazo estándar para cada uno de los procedimientos judiciales y administrativos de cada una de las jurisdicciones de los países del continente americano. De ahí que exista la necesidad de instituir criterios bajo los cuales se pueda establecer el plazo, a saber, la complejidad del asunto, 1, la actividad procesal, 2, la conducta de las autoridades judiciales, 3, y 4, el otro criterio, afectación generada por la duración del procedimiento en la situación judicial de la persona involucrada en el mismo. Continuemos con las garantías contenidas del inciso segundo al inciso quinto. No aplicables a cuestiones penales, se reitera, no solamente aplicables a cuestiones penales, sino a todo tipo de actuaciones de otras ramas del poder, siempre y cuando, como ha dicho la Corte Interamericana interpretando el artículo 8, refiriendo que no solamente trata sobre cuestiones penales, sean compatibles para su aplicación. De la garantía de la presunción de inocencia. El artículo 8.2 de la Convención establece, abro comillas, toda persona inculpada del delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras que no se establezca legalmente su culpabilidad. Este principio constituye una de las garantías esenciales en materia penal. Ha sido denominada por la doctrina como presunción de inocencia o principio de inocencia. Es una de las garantías que inspira el proceso penal en un Estado de Derecho y se le considera como un logro alcanzado por la modernidad, constituyendo una de las condiciones esenciales, pilar fundamental, principio, por supuesto,
derecho y garantía del debido proceso. La larga duración justificada de la prisión preventiva, que genera una sospecha indefinida, genera una sospecha indefinida y continúa sobre el individuo cuando aún no se han formulado incluso la acusación correspondiente, constituye una violación al principio de la presunción de inocencia reconocido en el artículo 8, raya 2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. El principio de inocencia consagra un estadio jurídico en cabeza del individuo, que aquel imputado es inocente hasta que sea declarado culpable por sentencia en firme, y aquello no obsta a que durante el proceso pueda existir una presunción de culpabilidad por parte del juez capaz de justificar con ello las medidas coercitivas de seguridad o de aseguramiento. La Corte Interamericana hace su primera referencia al principio de inocencia en el caso Loaiza Tamayo, al establecer que cuando un tribunal penal militar juzga y mantiene una acusación sobre quien no tiene razones para hacerlo, no solo se viola la independencia, objetividad e imparcialidad del juez, sino que esta situación per se implica una violación al principio de inocencia. Este principio es confirmado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Suárez Roseros, en la sentencia de 12 de noviembre de 1997, en la cual sostiene que el principio de la presunción de inocencia puede ser violado incluso fuera del proceso judicial, entendido como tal, extendiendo su vigencia al momento de la detención provisoria, de la detención preventiva. En esta oportunidad, el tribunal señala que el objetivo, de la prevención preventiva es y debe ser de naturaleza preventiva y no punitiva. La privación preventiva de la libertad no puede convertirse en ninguna circunstancia en una pena privativa de la libertad adelantada a la sentencia de fondo. Debe ser una medida excepcional la privación de la libertad. Otorgar el otorgar a la privación preventiva una naturaleza punitiva implica una violación al derecho al individuo al debido proceso, ya que el individuo a fortiori se vería impedido ejercer su defensa en juicio. La Corte Interamericana afirma asimismo en esta sentencia que el principio de inocencia, en virtud del cual la prisión preventiva tiene una naturaleza excepcional, está contenido en el artículo 9, inciso 3 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, artículo que sirve a la Corte como regla general de interpretación de la Convención. Es importante en este análisis mencionar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos considera a esta regla como un principio general del derecho internacional. Esto es de carácter ius cogen, carácter imperativo, y de carácter erga omnes. Esto es así considerado por la mayoría de los estados. Me permito sentarme, me siento un poco cansado. De pie. Basado en estos argumentos, el tribunal concluye que una prisión preventiva con una duración de 4 años viola el principio de la presunción de inocencia, ya que dicha medida significa una pena antes del juzgamiento. Esto es una pena anticipada y por lo tanto una violación al debido proceso.
En ocasión de ese fallo, la Corte sostiene que el principio de inocencia subyace en el principio mismo de las garantías judiciales del artículo 8.2, de la que se deriva la obligación de no restringir la libertad más allá de los límites estrictamente necesarios, reafirmando la naturaleza cautelar de la prisión preventiva. Continuemos con el otro artículo, con la otra garantía, con las otras garantías mínimas, con la garantía mínima del debido proceso, contenidas en el inciso segundo, en los literales A, B, C, D, F, G y H. El artículo 8.2 de la Convención establece: durante el proceso, toda persona tiene derecho en plena igualdad a las siguientes garantías mínimas. A, derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal. B, comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada. C, concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa. D, derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor. E, derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley. F, derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia como testigos o peritos de otras personas que puedan arrojar la luz sobre los hechos. G, derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable. Y H, derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal competente. Cierro comillas. Es importante para fines pedagógicos el volver a repetir el presente artículo con todo y que ya lo habíamos mencionado anteriormente. La Convención Americana de Derechos Humanos enuncia una lista de garantías que deben ser respetadas en todo proceso judicial. Sin embargo, lejos esta enumeración de ser taxativa, ya que establece esta enumeración lejos está de ser taxativa, por cuanto el mismo artículo 8.2 trata o señala de garantías mínimas a tener en cuenta, o sea que nos pueden ser nada más las contenidas en el artículo, sino que pueden ser más. Un principio pro homini y mínimo, y el principio del mínimo internacional. La Corte trata la cuestión de la incomunicación del imputado en el caso Suárez Rosero del 12 de noviembre de 1997, cuando hace referencia a la necesidad de una correcta preparación de la defensa de una persona. Debemos recordar que la incomunicación es una medida de carácter extremo y en ningún caso deberá ser impuesta de manera ilimitada y fuera de los casos de gravedad. El Tribunal Interamericano sostuvo en esta oportunidad que mantener a una persona incomunicada por el plazo de 36 días viola el derecho a disponer de una defensa preparada, ya que la persona se ve imposibilitada del tiempo y de las facilidades adecuadas para una correcta preparación. Es así como la posibilidad que en este caso, que había tenido el imputado de elegir un defensor de confianza, se ve vulnerada por la incomunicación dispuesta por el Estado. Esta situación, por supuesto, viola de manera evidente, ha dicho la Corte, los incisos C, D y E del artículo 8 de la Convención. La Corte se expresa nuevamente acerca de las garantías mínimas en el caso Castillo Petrucci en la sentencia del 30 de mayo de 1999.
respecto a la comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada y a la concesión del tiempo de los medios adecuados para la preparación de su defensa, la plataforma fáctica del caso en cuestión demuestra que la ausencia de dichas garantías reduce de manera significativa la presencia de los defensores. En este caso, la Corte arribó a la conclusión de que trataba de una representación o defensa de carácter meramente formal. La Corte, a fin de fundamentar esta expresión, se basa en un instrumento externo del sistema interamericano como es la Declaración de los Principios Básicos sobre la función de los abogados relativos a las salvaguardias especiales en asuntos penales, aprobados por el 8º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana el 27 de agosto, del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990. Esta es una interpretación, a mi criterio, a mi humilde criterio, no vinculante, por cuanto, ya que estamos ante usted, esto no solamente exterior al sistema, sino que se trata de una mera declaración y no de un tratado internacional. La Corte no fundamenta su utilización como texto interpretativo, pero algún sector u otro sector de la doctrina, o algún sector de la doctrina más bien, afirma que lo hace en virtud de considerar que refleja los principios comúnmente admitidos por la mayoría de la comunidad internacional. La garantía de interrogación de los testigos establecida en el artículo 8º, inciso F, es una de las cuestiones también fundamentales del debido proceso. El control de la información y la contradicción de la misma son pilares del sistema penal acusatorio y son, por lo tanto, piezas claves en un sistema de protección de derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos se nutre en esta materia de lo ya dicho por su par europeo. Sostiene respecto al interrogatorio de los testigos que las partes deben tener las mismas posibilidades de interrogar tanto a los testigos de cargo como a los de descargos, ya que de esta manera las partes estarán provistas de las mismas armas legales para su defensa, encontrándose así en un pie de igualdad. Respecto al derecho de apelación, también conocido como de doble instancia, la Corte ha precisado que más allá del requisito formal de la existencia de un tribunal jerárquicamente superior donde pueda acudir el individuo para la revisión de su decisión, es preciso, a fin de que esta garantía se cumpla efectivamente, que dicho tribunal respete los requisitos de la imparcialidad, independencia y competencia establecidos por el inciso primero del artículo 8º de la Convención Americana. En esta línea, y conforme a lo establecido por la jurisprudencia de la Corte en materia de independencia del tribunal, el juez interamericano considera que los tribunales militares no cumplen estos requisitos, ya que sus magistrados se encuentran subordinados. La otra garantía es la de la confesión del imputado, artículo 8º, numeral 3º, inciso 3º. La Convención establece la confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza. Conforme al inciso 3º, no se considerarán válidas las confesiones de los inculpados que sean motivadas por algún tipo de coacción. Esta disposición, que no tiene un correlato en la Convención Europea de Derechos Humanos, contiene un principio que será tomado por el artículo 15 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y que ha sido consagrado en múltiples ordenamientos internos. Conforme a este inciso, deberán excluirse del proceso y por lo tanto no servirán para fundamentar la acusación aquellas pruebas que sean obtenidas por medio de coacción.
La Corte ha tratado esta cuestión en dos fallos: caso Castillo Petrucci y caso Cantoral Benavides. En el primero de estos fallos, el Tribunal Interamericano estableció que la ausencia del abogado defensor al momento en que un individuo realiza su testificación no constituye violación del artículo 8.3 si la persona no ha sido víctima de coacción alguna. En el caso Cantoral Benavides, declara inválidas las declaraciones obtenidas por medio de tortura, determinando que en ninguna circunstancia servirán para incriminar al individuo. Continuemos con la garantía contenida en el inciso cuarto, artículo 8, el principio non bis in idem. Este principio encuentra en la doctrina múltiples definiciones. Si bien estas no difieren sustancialmente una de otras, ha sido definido por Guillermo Cabanelas como aquel aforismo latino que significa no dos veces sobre lo mismo. Rafael Márquez Piñeros ha sostenido que con la citada expresión se quiere indicar que una persona no puede ser juzgada dos veces por los mismos hechos que se consideran delictuosos, a fin de evitar que quede pendiente una amenaza permanente sobre la que ha sido sometido en un proceso penal anterior. De León Villalba califica al non bis in idem, o también llamado ne bis in idem, como un criterio de interpretación en el cual encontramos en conflicto constante y permanente la idea de la seguridad jurídica y la búsqueda de la justicia material. Este principio encuentra su expresión en un criterio de la lógica, según el cual lo ya cumplido no debe volver a cumplirse. Continuemos pues con la publicidad de los debates contenidas en el artículo, en el literal G, artículo 8.4. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia. La Convención prevé en sus articulados la publicidad de los debates de materia penal como forma de combatir la arbitrariedad de las decisiones, fundándose en la importancia de los bienes protegidos por las distintas sociedades. En principio se encuentra estrechamente ligado al principio de oralidad e inmediatez judicial. La Corte ha tratado la publicidad en los citados casos Castilla Petrucci y Cantoral Benavides. En el primero de estos casos, el individuo es juzgado por jurisdicciones militares que llevan adelante sus procesos en secreto, violando de esta forma y sin lugar a duda la publicidad de los debates. En Cantoral Benavides, la violación de la publicidad proviene de una jurisdicción civil y el Tribunal Interamericano no encuentra en el caso concreto fundamento que justifique dicha violación. La Corte sostiene que en ambos casos este principio debe ser interpretado de una forma estricta y que a fin de que pueda considerarse válida una excepción, la misma deberá estar justificada por el interés del proceso. En el caso Gutiérrez Soler, la Corte reafirma la importancia de la publicidad, sosteniendo que uno de los rasgos esenciales del debido proceso es la publicidad de los actos.